tardes. Bienvenidos al Instituto Municipal de Investigación y Planeación, y vamos a dar inicio a la quinta conferencia del año dentro del marco del seminario permanente que tenemos ya con el tercer año de la ciudad posible. Y hoy me da mucho gusto y un orgullo presentar de todos los conferencistas que hemos tenido, que han venido de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de México, el primero de aquí de Ciudad Juárez, un académico que está aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que independientemente de que somos muy buenos amigos, es una excelente persona, y él es el doctor Óscar Dena Ornelas. Es licenciado ingeniero geógrafo hidrógrafo por la Escuela Náutica Mercante de Tampico. Es maestro en física por la Universidad de Texas en El Paso, con inducción electromagnética de baja inductancia en suelos, y doctor en ciencias geológicas por la Universidad de Texas en El Paso, con refracción y ángulo amplio en el lago Baikal en Siberia, en Rusia. Sus proyectos recientes: es el responsable del proyecto de investigación POEDI Infonavit, Bidimensional Models of Miguel de la Madrid Hydraulic Border. Es responsable del proyecto privado del grupo Panel Rey y de Pemex en el estudio integral para el proyecto ejecutivo y afectación de derechos de vía de Pemex. Es responsable del proyecto estudio geohidrológico del fraccionamiento del grupo Aribe en el cauce del Barreal. Es responsable del proyecto para el gobierno municipal, dictamen de afectación en fraccionamientos dentro del Triángulo Miguel de la Madrid, Hurtado, Talamasca, Mandar y Boulevard Independencia en la cuenca del Barreal. Es responsable del proyecto y ponencia para el gobierno municipal en la sismología y sus repercusiones en la sociedad. Responsable también del proyecto en conjunto con YUTEP, Senapred, SCN y la UNAM, del despliegue e instalación sísmico en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, con motivo de los sismos del 2007 y 2019 de septiembre. Es responsable del proyecto para Infonavit Senapred, estudio hidrológico e hidráulico en la zona norte y zona sur de la cuenca del Barreal en Ciudad Juárez, Chihuahua. Actualmente es responsable del proyecto para el municipio de Juárez, estudios básicos complementarios y proyecto ejecutivo de la presa para control de avenidas en El Filtro, Víboras, Tanque, Fronteriza, Puerto La Paz y Pico del Águila en Ciudad Juárez, Chihuahua. Asimismo es responsable del proyecto para el gobierno municipal, también la Junta de Aguas, denominado estudios básicos complementarios y proyectos ejecutivos de la presa para control de avenidas en Arboledas 3, Palo Chino, Ferrocarril, Oasis Revolución, Parque Central, Pradera Dorada y Acequia del Pueblo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y así puedo estar leyendo de la cantidad de estudios de investigación que él ha hecho, no tan solo en Juárez, sino a lo largo y ancho del país. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al doctor Óscar Dena Ornelas. Muchas gracias por la invitación al Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Es el primer instituto de investigación que se tiene en la República, y ahora recientemente, en una reunión que se tuvo con el área de cartera de inversión de Hacienda, el acceso en línea a las bases de datos del INIP pues permitieron que se radicara una cantidad aproximada de 448 millones de pesos para obras de contención y protección de centros urbanos en la cuenca de Anapra, y la gente de Hacienda pues no tuvo más que palabras de agradecimiento y elogios al INIP por tener tan actualizada la información en la ciudad y poder así calcular las funciones de costo-beneficio, y de esa manera justificar ante Hacienda la emisión de los recursos correspondientes. Es un honor nuevamente estar aquí. Muchas gracias por su presencia. La plática que vamos a tener ahora no es así, digamos, extremadamente formal. Lo que vamos a buscar es que el concepto de resiliencia vaya aterrizándose y permeando de manera natural en todos los involucrados,
porque pues aquí hay muchos tomadores de decisiones, muchos gestores de la protección civil, de la vivienda, investigadores, economistas, y es muy importante que vayamos viendo cómo este concepto con una incorporación del término resiliencia sociohidrológica nos puede ayudar a enfrentar los cambios que como ciudad requerimos para ser cada vez más, con una mayor capacidad de adaptación. Antes de empezar con las filminas de la presentación, valdría poner en perspectiva qué mencionan por resiliencia. Es un término que se usaba mucho tiempo atrás, bueno, por los biólogos, pero antes los físicos lo asocian con el estado de equilibrio. O sea, un sistema está en equilibrio, estable, si cuando hacemos salir una partícula, dicen ellos, nuevamente busca de manera inmediata y de forma natural recuperar su estado inicial antes de ser perturbado. Hagan de cuenta como un resorte, ¿no? Si lo estiramos, lo soltamos, nuevamente va a buscar en su estado inicial. Ese es el concepto clásico de resiliencia. Ya más recientemente, ¿verdad? Se ha incorporado que la resiliencia no solamente debe buscar el equilibrio en las condiciones actuales, sino prever las condiciones a futuro. O sea, que el balance no sea nada más igualdad, sino que tengamos una capacidad de responder y regresar a nuestro estado de equilibrio cuando las perturbaciones a futuro sean más graves o incluso inesperadas, que es posiblemente el efecto al que nos estamos enfrentando. Vamos a proceder de esta manera. Permítanme un segundo para hacerlo de esta manera. El contenido de la plática pues va a ser el concepto de resiliencia, que entendemos por cambio climático, su asociación con los eventos de huracanes, el calentamiento global. Un ejemplo de resiliencia más reciente que es la ciudad de Nueva Orleans en Luisiana, con su abreviatura NOLA, el caso de Ciudad Juárez, un ejemplo práctico de la subcuenca Las Víboras y de la cuenca El Barrial, conclusiones y recomendaciones, tomando en cuenta que en Juárez no nomás tenemos esas dos cuencas, hay muchas más, ¿no? Resiliencia, voy a brincarme eso. Bueno, nos dice que es la capacidad de adaptación, absorción y transformación. La capacidad de absorción es la capacidad que tenemos de volver a un estado de equilibrio, el estado original de estabilidad en el que estábamos en las condiciones actuales. O sea, si tenemos una lluvia ordinaria o hace mucho calor un día determinado del año o ocurre cualquier fenómeno y no se perturba el estado de equilibrio y estructural de nosotros como sociedad, podemos decir que somos resilientes.
Dentro de las 8 ciudades con mayor problema referente a manejo del agua en la República Mexicana, pues es que el agua que ahora está escurriendo por nuestra cobertura urbana, donde ya no tenemos la cobertura vegetal, lo que le llamaban antes la intercepción por toda la vegetación. Si volteamos a ver aquí la foto que tenemos de la ciudad, vamos a ver que prácticamente nuestras áreas verdes están pegadas al río Bravo, no en la parte de arriba. Entonces todo el agua va a descender y esa es agua que ya no estamos infiltrando a nuestro acuífero. Y al no tener aquí corrientes permanentes, sino solamente intermitentes de agua, pues el efecto es doble. Tenemos inundaciones, nos estamos ahogando cada verano y a la vez tenemos que estar bombeando más profundo cada año del acuífero. Y eventualmente pues vamos a entrar en un desbalance que va a ser notablemente severo, ¿no? Este es el modelo que estamos empleando para esta plática de resiliencia. Estamos en una situación vulnerable, bueno, tenemos que tener una capacidad de absorción alta y una capacidad de adaptación también alta. Si no tuviéramos estas capacidades, tenemos que tener una intervención intensa, que es donde entramos ya en cuestiones de gobernanza o de ejecución de infraestructura hidráulica. Por ejemplo, Cuenca del Jarudo, la parte de aguas abajo del dique Zaragoza o presa Zaragoza está totalmente urbanizada. La zona federal del Jarudo está totalmente ocupada. Entonces ahí se necesita una intervención de gobernanza, es intentar recuperar esa zona federal para sobre esa zona federal hacer una conducción que permita desalojar los escurrimientos de una cuenca que tiene 5.4 kilómetros cuadrados de extensión. Entonces toda esa agua que baja nos causa notables problemas en la cuenca del Jarudo, sobre todo donde da esa vuelta tan abrupta para entrar al Tren Dosal y brinca hacia el Infonavit Casas Grandes. O sea, el afectado a final de cuentas es el Infonavit Casas Grandes, pero el gran problema radica en que prácticamente la descarga del dique La Presa sale en el patio de una casa y el arroyo va corriendo entre los patios de las casas. Entonces, ahí se requiere una intervención directa de los agentes involucrados para primeramente recuperar lo que a la naturaleza le corresponde y posteriormente ejecutar la obra civil que nos permita manejar los escurrimientos de una manera más eficiente. Bueno, vamos a ver el cambio climático. El cambio climático es lo que nos demanda nuestra capacidad de adaptación. O sea, necesitamos poder entender qué es lo que va a ocurrir aquí. El cambio climático no se trata de que nosotros busquemos estar gritando o haciendo miles y miles de protestas. Se trata de estudiarlo desde un punto de vista científico, buscar las ingenierías climáticas que nos permitan revertir la situación en la que nos estamos enfrentando, independientemente del por qué, ¿verdad?, que va asociado a los efectos invernadero, que esto no es novedoso. Hace poco yo aquí en la conferencia de la ONU, que apenas está puntualizando el cambio climático, ya desde los tiempos de Fourier, el de las famosas series de Fourier, tiempos de Napoleón, él hablaba ya del efecto invernadero y sus famosas series de Fourier están hechas para cuantificar ese efecto. Él estudiaba la transferencia del calor y decía que al estar en la atmósfera tenía que haber un mecanismo con que la Tierra pudiera compensar el estar permanentemente expuesto a una fuente de calor como es el Sol. Ahorita vamos a ver que esa liberación de energía pues se llama huracán o ciclón tropical. Lo que es una realidad es que sí tenemos un aumento importante de casi 1 grado y está muy levantada la rampa a partir del desarrollo postindustrial. Habría que ir checando todas las variables, pero sí tenemos un efecto de calentamiento global. ¿Por qué nos afecta esto? Nosotros modelamos nuestro planeta como si fuera una esfera y tenemos una zona que se llama trópicos. Trópicos viene la palabra tropo, que quiere decir cambio, que es cuando el sol alcanza su máxima declinación hacia el norte en 23 grados 27 minutos, que es la latitud de Tampico, y luego se va a 23 grados 27 minutos sur, y el sol se mueve dentro de esa franja. No es realmente el sol, somos nosotros girando alrededor del sol, y con la inclinación que tiene el eje, que es precisamente 23-27, pues es donde siempre los rayos del sol presentan una incidencia normal, o sea, a 90 grados sobre la superficie de la Tierra, y siempre tenemos mucho calor en esa zona.
El agua tiene un calor, una capacidad calorífica muy grande, o sea, absorbe el calor muy rápido y lo libera muy rápido. ¿Cómo lo libera? Convierte de líquido a gas, se hace un cambio de fase, todo ese gas llega un momento en que se vuelve esto como una especie de caldera, una olla de presión, y tiene que ser liberado. ¿Y cómo se libera eso? Mediante tormentas tropicales o huracanes, que aunque son los que más desgracias causan, pues son necesarios para mantener propiamente lo que es la vida, porque si no, no se completaría el ciclo hidrológico y no podríamos nosotros recuperar el agua dulce que entregamos a los océanos. O sea, todo tiene un balance, ¿no? Entonces, por eso es bien importante entender este problema que tenemos aquí en la zona intertropical. Esta es la temperatura del agua del mar. La temperatura del agua del mar ha ido aumentando, pero no solamente en los trópicos. La latitud tropical ya no solamente está en los 23-27 del trópico clásico, sino que ha migrado hacia el norte y hacia el sur por efecto del calentamiento global. Se dan de cuenta que nuestra zona de interconvergencia tropical se hizo un poquito más ancha y ahora tenemos huracanes extratropicales. Ya no nomás necesitamos que se formen en la zona cercana al Ecuador, sino que tenemos condiciones de temperatura elevada en latitudes tradicionalmente elevadas, llamamos por ejemplo Nueva York, y ahí se nos están formando huracanes. Vamos a verlo aquí. Estos son las trayectorias clásicas de los huracanes. Antes pues estaban prácticamente metidos en la zona ecuatorial, ahora ya los tenemos inclusive por acá, ¿no? O sea, esa es una de las consecuencias de tener un grado mayor de temperatura, que a medida que tenemos más temperatura, pues la olla express necesita liberar de manera más consistente y más intensa. Es totalmente plano, ¿no? La Tierra es redonda, gira, está inclinada, y eso ocasiona que tengamos unos sistemas de giro que a veces alcanzan temperaturas muy altas. ¿Por qué se da esto? Porque al calentar el océano se generan depresiones muy profundas. O sea, la diferencia entre los vientos fríos y los vientos calientes del Ecuador es tan grande que el aire frío del norte trata de ocupar el vacío que dejó el aire caliente. O sea, llegamos a tener presiones bajísimas de 960 milibares, cuando lo normal es, por ejemplo, 1024, 1018, y llegamos hasta los 960, en algunos casos, creo 904 con el huracán Katrina, que fue un monstruo, ¿no? O como el Gilberto, que prácticamente estaba del tamaño del Golfo de México, ¿no? Aparte tenemos un sistema convectivo dentro de la propia celda del huracán, y todo esto se forma para compensar el calor latente de la conversión de agua a vapor de agua. Ahí tenemos las escalas de los huracanes, y ahí tenemos más o menos lo que es el monzón de Norteamérica. Los monzones de Norteamérica están muy ligados a las tormentas tropicales. O sea, la tormenta tropical es lo mismo que un huracán, pero con mucha menos velocidad o intensidad de los vientos. A medida que va agarrando más energía, va subiendo en su escala de huracán, y conforme se va acercando a tierra, vamos teniendo menos intensidad de vientos. Pero por ejemplo, cuando fue el Gilberto, en Monterrey hubo pérdidas enormes. Ahorita con este huracán reciente, ahora en el 2019, de hace 15 días, las pérdidas fueron casi equivalentes y no llegó con categoría de huracán. Monterrey, la ventaja es que ahora no hubo muertos, pero en daños económicos vuelve a ser muy grande, porque no aprendemos la lección. Otra vez está urbanizado las márgenes del río Santa Catarina. O sea, ya había pasado en el huracán Gilberto hace 31 años, y luego se nos olvida y volvemos a tener el mismo problema, ¿no? Aquí tenemos el monzón de Norteamérica. Esto que vemos aquí es la clásica caldo de cultivo para que en Juárez tengamos. Esto que vemos aquí es la imagen de radar, y ahorita lo vamos a ver más detallado. Normalmente es un huracán o tormenta tropical en esta zona. Esto está alimentando con aire húmedo por aquí y no deja que el frente frío avance, se nos queda estacionario y tenemos muchos días de lluvia, que fue lo que nos pasó en el 2006. Llegamos a tener casi 400 milímetros en 20 días. O sea, tuvimos más de lo que tenemos en todo el año en 20 días,
y un día muy abrupto, donde tuvimos 90 milímetros, que fue el 1 de agosto del 2006, que prácticamente, si no es por el dique La Fronteriza, habría desaparecido toda la colonia de La Fronteriza aguas abajo, e inclusive la Plaza de los Lagartos no existiría, ¿no? Bueno, habría sido destruida, ¿no? Ahí tenemos los huracanes, estas son las trayectorias. Aquí inclusive estamos mostrando una proyección conformal cónica para que vean cómo se van hacia el norte. O sea, andamos prácticamente en la latitud del estrecho de Gibraltar, o sea, 40 grados, o sea, prácticamente el doble de lo que antes era el trópico por cuestión de declinación solar. Eso es causa de ese grado que estamos aumentando, ¿no? Aquí tenemos los efectos que causan las tormentas. Por ejemplo, empieza desde África y va avanzando, recorriendo todo el Océano Pacífico, y no es tanto que vaya avanzando, sino que la Tierra va girando y entonces va hacia allá la tormenta, ¿no? Aquí tenemos que tocó tierra, el huracán Barry, aquí en México. Ahí están las afectaciones. El huracán Andrea, que causó destrozos en esta zona. En el 2013, que tuvimos un evento que para nosotros es extraordinario, decíamos, no, el Parque Central nunca se va a llevar. Bueno, pues el Parque Central vertió en el 2013, aunque no toda la culpa fue del huracán, también fue porque metimos 2 ríos en la misma cuenca. O sea, pasamos el río Aeropuerto o arroyo Aeropuerto junto con el arroyo Lomas del Rey, y el vaso del Parque Central, por muy grande que se nos haga, no tiene capacidad para digerir de manera tan rápida esos escurrimientos. Aquí tenemos las tormentas del 2006. Esta que está aquí, que es la 4, es el huracán John, es el que alimentó el sistema, o sea, dio las acumulaciones de humedad. Durante 20 días teníamos humedades relativas arriba del 80%, o sea, y eso sumado a los frentes fríos y la temperatura tan elevada, se nos formaban sistemas convectivos. Por eso veíamos como formaciones de lluvia.
en subvenciones para garantizar una mejor preparación. Esto es educación a la gente, saber qué hacer cuando se enfrenta a una situación así. Y los 14,000 millones para proteger los diques o reparar lo que se dañó y volver a contener la ciudad, porque al estar otra cantidad fuerte de dinero para que la ciudad sea resiliente. O sea, ellos estiman que para el 2023 ya no van a ser resilientes. Muchos fenómenos que le llaman el flash flooding o inundaciones repentinas. Tenemos factores condicionantes, antropogénicos y desencadenantes. El condicionante, el principal, la Sierra de Juárez. O sea, tenemos un monolito de roca.
O sea, nada más va a ser regresarles el problema, es lo único que ocurriría si hacemos eso, ¿no? Ahí vemos las condiciones actuales de los diques, hay muchas invasiones territoriales, hay mucha gente viviendo en los diques, por ejemplo, todo esto. Y ya hay todo un desarrollo nuevo ahí, ¿verdad? Que aparte lo más grave es que tienen fosas sépticas. Entonces esa agua baja directo al río Bravo, ¿no? Y dice uno, no, pero es que ahí se puede pescar carpas, pues no hay que pescarlo, ¿no? El dique Puerto La Paz
del agua que van a aportar, o bien exigir que contengan sus escurrimientos en... Se diseña a periodos de retorno exagerados para poder evitar, o sea, no son eventos que sean excluyentes desde el punto de vista probabilístico. Si nos cayó la tormenta de 25 años, hoy, no significa que mañana no pueda caer la de 100 o la de 50. Sigue teniendo la misma probabilidad de ocurrencia, aunque muy baja, pero puede ocurrir. Entonces, para estar más seguros hay que diseñar a periodos de retornos elevados. ¿Qué nos cuesta ser resiliente la pura cuenca de las Víboras? 442 millones de pesos y una inversión de 1.200.000 cada año para mantenimiento del canal. Ahora, si no lo hacemos, tenemos que estar reemplazando el Norzagaray cada año y a veces cuesta de 100 a 170 millones por año, ¿no? Entonces, es lo que necesitamos y aquí no se incorporan los estudios, nosotros como mexicanos no ponemos el costo de vidas humanas, los americanos sí ponen, no dicen, ah no, si vive en Coronado, la vida de ese vato vale más que el que vive acá en el valle. Entonces aquí para no entrar en esas situaciones tan extremas, no se cuantificó los costos por pérdida de vida humana, pero ya ellos sí dicen, a ver, ¿dónde vive? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Qué nivel de estudios tiene? ¿Está sano? No, pues la vida de este vale más que el que vive ya en el Valle Bajo, ¿no? Y ahí lo cuentan de esa forma. Entonces, es lo que requerimos aquí. Esta presa, el dique fronteriza, el dique Víboras, fronteriza Víboras, Puerto La Paz, Pico del Águila y un canal que evite que el agua se esté vertiendo sobre las casas. ¿Qué implica? Que hay que recuperar la zona federal y sí va a haber afectaciones, son más o menos 80, 90 casas que hay que quitar, ¿no? Esos son los costos que tenemos. Y ahí está el análisis costo-beneficio. Estos son los tirantes y aquí ya es cuando se canaliza. La tasa de retorno social es del 17%, o sea, salió favorable y por eso Hacienda radicó los recursos para que se construyan estas presas, ¿no? Aquí tenemos otro caso emblemático que es el Barreal, para 25 y 100 años, pero fíjense cómo la misma hidrología nos permite ir sabiendo dónde tenemos que hacer nuestras obras. No es laminar los flujos en el Barreal, aquí tenemos bien claro por dónde están bajando y a lo mejor no necesitamos hacer diques tan grandes, sino estructuras de infiltración al acuífero más esbeltas para captar estos escurrimientos. A 100 años recargamos el acuífero y evitamos que el agua llegue aquí. Lo más crítico aquí era la laguna ancestral, esa ya está urbanizada y tiene un borde de protección, pero todo este terreno no puede quedar sin urbanizar. Ahorita Senapred tiene bloqueado pone que todo el Barreal está en muy alta condición de riesgo. Está muy alta condición de riesgo lo que esté en estas corrientes, pero si aquí se va a desarrollar algo, esto no tiene ningún problema, ¿no? Entonces hay que meter los elementos de diseño en la hora de la toma de decisiones. Esta es la peligrosidad. Lo rojo es lo que realmente es complicado en términos de cómo Senapred clasifica el peligro. Si se fijan, para 25 años y para 100 no traemos tanto problema como se pudiera suponer. ¿Por qué? Porque es una cuenca muy grande y las velocidades de los flujos son bien bajas. Nada que ver con las víboras. De repente a nosotros, como parte de la investigación de la academia, se nos hace que se presta mucha atención al Barreal, no que no la necesite, pero se está descuidando cuencas que sí son realmente problemáticas, como es el Tapo, Víboras, Colorado, el Indio y el Jarudo, ¿no? Aquí podemos ver cómo se pueden calcular los tirantes que se va a tener ahí. Y ahí, bueno, pues vienen las inversiones que se van a hacer. Esta es la parte ya más avanzada, ¿no? Que ya se logró radicar. El día de ayer estuvimos allí en la Comisión Nacional del Agua, ya se autorizaron finalmente los diseños de las presas con vertedores laterales. Hay que hacerle unos ajustes porque siempre piden, siempre pues van a pedir algo, pero el espíritu es buscar que la gente no esté en riesgo. Nomás vayan a ver la fronteriza, se suben ahí a lo que era el bordo antiguo y voltean aguas abajo y está lleno de parques, de escuelas, hay un montón de gente, ¿no? Entonces sí se necesita una obra ahí
y si nos están pidiendo tanta seguridad, yo creo que lo mejor es, pues es cumplirla, ¿no? Las conclusiones, pues estamos menos resilientes, por lo menos en la cuenca de las víboras. Casi toda la ciudad necesita intervención. Si vemos esta imagen nuevamente, nos vamos a dar cuenta de que está urbanizado, estamos perdiendo convirtiendo mucha agua que antes se infiltraba, la estamos dejando escurrir, y aún así estamos usando modelos donde la abstracción inicial es el 20%, o sea, asumimos que hay intercepción por follaje, lo que le llaman los gringos canopy, y pequeñas depresiones en el terreno. Yo creo que ahí sí está válido que sean los baches, ¿no? Todo el agua que se va quedando ahí, pero eso no implica, o sea, el 20% es para una ciudad que tiene mucha vegetación, y así lo estamos manejando con Conagua, porque si le quitamos ese 20% al escurrimiento, nos van a quedar, el parque central va a tener que ser del doble de lo que actualmente es para poder ser una obra confiable. Lo más importante es tener los proyectos ejecutivos, estudiar muy bien el entorno en el que estamos y considerar que nuestro balance hidrológico depende de que nosotros recuperemos la lluvia. O sea, si el huracán ya nos hace llegar agua a una región que tradicionalmente tenemos en sequía, pues no podemos quejarnos por eso. Debemos de diseñar las alternativas para esa agua, eventualmente recargarla al acuífero y poco a poco ir recuperando los niveles tan depletados que tenemos en nuestro sistema de abastecimiento. Si no ponemos atención a esto, aparte de los daños anuales por inundación, por pérdidas materiales, inclusive por vida humana, pues vamos a tener el problema del abastecimiento de agua potable para nuestro consumo. Finalmente, pues lo que nosotros buscamos, yo creo que todos los involucrados, es que una situación de estas pues no vuelva a ocurrir en la ciudad, y incorporar todos los elementos técnicos y sociales. Con Hacienda se trabajó con gente especialista en el área social, en economía, para encontrar el valor neto que tiene la obra desde el punto de vista social, no netamente técnico, sin incorporar el otro elemento social. O sea, esto debe ser desde una óptica integral o holística, como le queramos llamar, y tener en cuenta que sea cual sea la causa del cambio climático, sin ponernos a debatir sobre ello, sí tenemos un incremento en las temperaturas y debemos de utilizar las herramientas a nuestro mando, que son modelos bidimensionales, toda la técnica y tecnología que tenemos para saber cómo debemos de prepararnos ante estos posibles nuevos embates, y poco a poco sí convertirnos verdaderamente en una ciudad totalmente resiliente, al menos desde el punto de vista sociohidrológico. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Vamos a entrar ahora a un espacio para preguntas. Yo sé que después de esta explicación, o sea, hay todas las preguntas dando vueltas en nosotros en la cabeza en ese sentido, ¿no? Entonces, si alguien quisiera hacer alguna pregunta de lo que acaba de exponer y de lo que acaba de platicar el doctor, con toda confianza, nomás levanten la mano, dicen su nombre, de dónde vienen y adelante. Doctor, muchas gracias, felicidades por este tema tan interesante. Soy Edmundo Roque, director de Parques y Jardines. Buenas tardes a todos. En su opinión, doctor, ¿qué tan viable sería proponer ya desde un origen como una solución que esos diques que son tan necesarios tengan verdaderas propiedades de penetración para incluir un esquema de recarga al acuífero? No me refiero únicamente a solucionar de forma que dijera de supuesto, no, sino de tenerlo no en un imaginario, sino tenerlo como una respuesta necesaria obligatoriamente desde el punto de vista moral y ético, para que las autoridades lo hagan desde un principio y lo incluyan para esas recargas que se nos están yendo a un problema y que no son a ningún lado, no recargan nada. Miren, la ciudad presenta franjas geológicas con alto potencial de infiltración. Concretamente, lo que viene siendo la cuenca aeropuerto es el antiguo banco de lo que era el Río Grande, o sea, como lo conocíamos, ¿no? Ahora que ya lo canalizamos, pues ya nomás lo vemos ahí, pues ahora sí que tristemente lo que fue, ¿no?
pero antiguamente hasta la cuesta prácticamente llegaba el río, y esa zona, lo que llamamos la cuesta de esa elevación, está conformada principalmente por gravas y arenas, o sea, tiene potenciales de infiltración muy altos. Entonces ahí, por ejemplo, ahorita actualmente en el Parque Central sí se propusieron estructuras de infiltración. Prácticamente todo lo que tenemos en la cuenca de aeropuerto, el vaso como tal puede actuar como estructura de infiltración, o sea, no es necesario ni siquiera invertir en pozos como tal, sino por pura carga natural de cuando agarre el agua lo va a ir infiltrando. Lo que sí demanda es un mantenimiento anual, porque en el traslado del escurrimiento pues se arrastran muchos finos que eventualmente nos van formando capas impermeables, como el caso del Parque Central, y súper dramático en el caso de Fronteriza. Fronteriza, si ustedes van ahorita, la antigua obra de tormenta, de desfogue de fondo del vaso, está solvado hasta 4 metros de profundidad, tenía 8 metros de capacidad de ese vaso, y ahorita tenemos 4 metros de asolve. Entonces ahorita decimos, pues hay que desasolvar, y pues cuesta un dineral, ¿no? Entonces si se va haciendo de manera paulatina, la obra está operando y está funcionando. Tenemos la ventaja de la recarga de que el nivel estático está muy profundo, está a 100 metros, entonces prácticamente el mismo sistema de lavadosa puede actuar como filtro natural para que recarguemos, y yo creo que debería ser un obligatorio en las obras que se propongan hacer ese tipo de infiltración, nada más sí evitar que haya pues, fosas sépticas en la vecindad de estas estructuras de recarga, ¿no? Bien, antes de pasar a la siguiente pregunta que quieran ustedes hacer, déjenme platico algo muy rápido. Esta problemática, cuando nosotros llegamos aquí al instituto, de veras causó serios temores por lo que puede pasar. Por primera vez, quiero decirles que nos juntamos y empezamos a trabajar en algo que se constituyó, que se llama la Mesa Interinstitucional, en donde estaban todas las áreas técnicas del municipio, ¿sí? Donde estaba el ingeniero Matamoros, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, nosotros en el INVI, estaba la Junta de Aguas, estaba la universidad, estaba también Protección Civil del Estado, estaba Obras Públicas del Estado, Desarrollo Urbano del Estado, o sea, todas las áreas técnicas de arte. Inclusive estaba también el área federal a través de la Comisión Nacional del Agua, la CNA, y empezamos a ver la problemática que se estaba dando y el riesgo real que teníamos. Inclusive en una de estas reuniones convocamos a la iniciativa privada y la gente del Consejo Coordinador Empresarial estuvo con nosotros. Aquí fue todo en el INVI. Hicimos una presentación conjunta, la Universidad INVI, de la problemática que había real, con fotos. Aquí nomás el doctor les puso muy decente 2 o 3 fotos que se ven muy impresionantes. Pues tenemos una colección de fotos impresionante de cómo brinca el agua por arriba de la altura de las ventanas de las casas, cosas por el estilo. Por primera vez, hace 2 años, va a ser ahora para noviembre, logramos que se firmara un escrito donde le solicitábamos al gobierno del estado, al gobernador específicamente, y al alcalde a través del municipio, recursos para empezar a hacer los proyectos ejecutivos, porque ese era el gran problema. Sabíamos que teníamos ya esta problemática, pero ahora que íbamos a México a pedir dinero, te contestaban, sí, de acuerdo, pero ¿qué quieren hacer? No, pues es que necesito mucho dinero porque tengo un problema muy grande. Sí, pero ¿qué quieren hacer? No, pues es que tengo el problema. Por tercera vez sí, pero ¿qué quieren hacer? Entonces, no existían proyectos, no existía nada que pudiéramos llevar sobre qué pedir fondos, ¿de acuerdo? Entonces, por primera vez se firma por ambos, o sea, por los técnicos de los 3 niveles de gobierno, una petición formal seria, con costos específicos, para poder hacer todos estos proyectos ejecutivos y poder bajar dinero. Cuando lo llevamos ante su gobernador y ante su presidente municipal, la primera sorpresa que tuvieron, para que vean cómo nos ven, es: ¿se pudieron poner de acuerdo en Juárez? ¿Cómo? Si normalmente es el gran problema que tenemos que empezar. En Juárez es difícil que nos podamos poner de acuerdo en algo. Y puedo dar muchos ejemplos como el centro de convenciones. Pero bueno, no estamos platicando de eso ahorita. Y logramos bajar 40 millones,
poquito más de 40 millones de pesos para hacer los proyectos. Se bajó todo este dinero por parte del gobierno del estado a través de la Junta Central a nivel estatal, lo bajó a la Junta local y ellos nos contrataron a nosotros, al IMIP y a la universidad, para hacer precisamente todos estos proyectos de los que está hablando el doctor. Porque tenemos un muy serio problema, como ustedes pueden ver, de inundaciones, pero más que nada porque se ponen en riesgo la vida y la profesión de mucha gente. Y eso es lo que no se entendía. Y digo con mucho respeto a nuestros políticos, decían, bueno, a lo mejor en mis 3 años no pasa nada, ¿para qué le invierto si no se ve? Y no tomaban en cuenta nada más. Sin embargo, en esta ocasión nos dicen, ¿saben qué? Vamos para adelante, vamos a buscar donde se pueda y como se pueda. Y allá andamos con nuestros portafolios, nuestras mochilas, tocando puertas hasta que lo logramos. Entonces, viene una inversión, como ven ustedes aquí, de 400 millones, pero más otra inversión de 400 más que logramos bajarle al fideicomiso de los puentes, más otros 200 millones más que estamos acabando de negociar entre el municipio y el gobierno del estado para hacer una inversión superior a los 1.000 millones de pesos por primera vez en la historia de Juárez para este problema. ¿De acuerdo? Y sin embargo no vamos a lograr resolver el 100%. Estamos dividiendo en 3 grandes rubros este dinero de inversión. El primero con las grandes obras muy puntuales que el doctor nos acaba de platicar en la zona del norponiente de la ciudad, donde se van a hacer 5 diques, 3 con fondos federales de la SEDATU y 2 con fondos locales. Vamos a trabajar también en lo que es el centro histórico para poder contener el agua y que no tengamos problemas, porque viene una inversión importante también para el gobierno, para el centro histórico, que se va a hacer entre el gobierno federal, le va a meter 70 millones, el gobierno del estado y el municipio. 150 el estado, 50 nosotros el municipio, y también vamos a meterle mucho dinero en ese sentido. Por otro lado, se está hablando de obras donde hay áreas que se están inundando, como Pradera Dorada, se va a trabajar en esto, como ahí mismo en el Parque Central se está corrigiendo la problemática que teníamos. Esa es la segunda área de trabajo. Y la tercera área, vamos a entrar a zonas en vialidades principales o primarias que se están inundando. Vamos a trabajar en ellas también para empezar a tratar de que cambien estas situaciones. Entonces, esto nos está enseñando 3 cosas. Primero, que Juárez sí se puede poner de acuerdo buscando soluciones a la problemática que tenemos. Segundo, que si nos unimos entre los técnicos y la gente que hace este tipo de trabajo, ¿sí?, podemos convencer a nuestros gobiernos de que esto es muy importante y esto es en lo que se tiene que invertir en la ciudad. Y tercero, que si todos seguimos trabajando unidos, podemos ir todavía más adelante. Ahorita una de las cosas que refería muy acertadamente el doctor es que uno de los problemas es la falta de mantenimiento. Bueno, dentro de este mismo equipo de trabajo que hemos conformado, estamos trabajando en un estudio de cómo establecer una dependencia o una oficina que exclusivamente se dedique a darle mantenimiento y estar listos para apoyar a Protección Civil y no dejarle solo todo el problema a Protección, porque no tienen la capacidad de respuesta. Lo decía ahorita, en el arroyo del Jarudo, donde bajan 6-8 metros cúbicos por segundo, tenemos 14 minutos para avisarle a la gente que se salga. O sea, la verdad es que no hay tiempo para avisar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y hacer este tipo de obras para poderlo controlar. Y en ese plan, pues, empezar a cambiar la ciudad, que la podamos hacer más resiliente, pero sobre todo que la podamos hacer más segura y que la podemos hacer mejor en donde la gente pueda vivir bien. Entonces, eso es lo que estamos trabajando juntos, eso es lo que estamos haciendo entre el IMIP y la universidad, entre nuestros expertos. Acaban de estar los muchachos, ahorita decía el doctor, regresaron ayer, pero estuvieron la semana antepasada, estuvieron 3 semanas seguidas con la gente de Hacienda en México, aprendiendo cómo hacerlo de costo-beneficio, porque la cuarta T ya cambió el procedimiento, ya no lo quiero así, ahora lo quiero asado. Y ahí tenemos a los muchachos de la universidad y a los nuestros del instituto aprendiendo
para que ya hoy, para mí es una excelente noticia, vengan ya autorizados los proyectos y ya con esto podemos, ya que con el dinero listo, poder a concursar en menos de 30 días las obras. Porque de veras no se imaginan el problema en el que hemos pasado, y la única manera ha sido unidos juntos trabajando con los mismos proyectos. Y les voy a poner el ejemplo de CNA. En la CNA llegamos y mandamos, desde que empezamos a trabajar los proyectos ejecutivos, nos empezaron a revisar. Una vez que los terminamos, se mandaron para que nos dieran los permisos de construcción, porque la SEDATU iba a bajar el dinero a la CONAGUA y la CONAGUA le iba a bajar a la Junta de Aguas para que se hicieran las obras. Después dijeron que mejor siempre no, que lo hacen desde el gobierno federal. Entonces CNA lo va a hacer. Ya teníamos los permisos de construcción, pero entra una tercera área de la CNA. ¿Saben qué? No me gusta, vuélvanlo a cambiar. Este tipo de vertederos no es lo que nosotros creemos que está bien, así es de que vuélvanlo a hacer. Y a trabajar con nuestra gente en México, en los hoteles, metidos fines de semana, sábados, domingos, haciendo estos cambios, porque en 3 o 4 días, todo capitaneado por el doctor, lo teníamos que entregar. Y así fue como estuvimos trabajando. Entonces les digo, unidos, sí lo podemos lograr. Y yo creo que esta es la mejor lección que nos da este ejercicio, independientemente del peligro, independientemente de la necesidad. Es que tenemos equipos, que tenemos la gente capaz y que sí podemos traernos dinero y que sí podemos hacer este tipo de cosas. Si hay alguna otra pregunta, con toda confianza, sí, se fecha el evento. Buenas tardes, Sergio Mesa de Plan Estratégico de Juárez. Más que pregunta es reconocer eso que está diciendo Roberto sobre el trabajo conjunto de los diferentes órdenes de gobierno y que se les haga caso a los técnicos, ¿sí? Una de las cosas que hemos estado padeciendo, que hemos padecido aquí en la ciudad históricamente, es que hay un capital técnico muy importante en el INIP, en la universidad, en diferentes instancias, y el criterio político es el que se impone. Entonces, ver este trabajo conjunto pues es muy alentador y bueno, nos permite pensar en que si se está haciendo en un tema tan fuerte como este, se puede generar todo un modelo liderado por el INIP que nos permite entrarle a otros temas igual de rezagados que venimos arrastrando pues desde hace muchos años. Bueno, es un reconocimiento y pues felicidades. ¿Alguna otra pregunta? Con toda confianza, ¿eh? Sí, adelante. Vente para acá. Sobre la permeabilidad. Sobre la permeabilidad de algunos sectores, por ejemplo, allá en el área del Barrial. En otros tiempos, la universidad misma hizo algunos estudios. La maestra Rosario hizo unos estudios en una zona, sondearon y encontraron que había lugares donde la permeabilidad mínima estaba a 30 metros. Entonces a mí se me hace sumamente difícil, inclusive allá arriba, poder lograr eso, y qué bueno que le han metido ganas al asunto, porque sí es un tema verdaderamente delicado. Yo me acuerdo en el 2006, el río Bravo por poco se va, y en las partes altas de la fronteriza llegaron helicópteros americanos desde militares hasta especialistas a ver, porque sí veían su plaza de los lagartos inundada, y si se inundara la plaza de los lagartos, pues ya se imaginarán dónde quedaría nuestro centro, ¿verdad? Y nuestras colonias. Qué bueno que lo están haciendo. Ojalá tenga respuesta de los gobiernos. Yo batallo mucho para ser optimista, pero si ya estamos en eso, pues ojalá lo logren. Y felicidades, doctor. Sí, efectivamente, el arquitecto tiene razón. La zona del Barrial, lo que es la zona lagunar, donde realmente es lo que llamamos laguna de patos, los espesores de arcillas andan entre 25 a 30 metros, y eso complica en sobremanera la infiltración, porque pues hay que hacer estructuras de infiltración muy profundas que son caras, son costosas, y eso nos hace suponer que quizás lo mejor sea contener aguas arriba
donde todavía no tenemos espesores arcillosos. También vamos a buscar zonas de nivel de energía, de línea de energía de agua más alto, donde las arcillas no fueron depositadas sino transportadas, porque ya la parte baja sí ya es complicado, aparte del mantenimiento que se necesita en tantos vasos que hay en la zona actual, que está totalmente ya urbanizada del barrial, ¿no? Que es después del Bordo Miguel de la Madrid. Pero sí, los espesores arcillosos son potentes, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que quedan muchas cosas ahorita cuando uno escucha este tipo de pláticas, sobre todo cuando no está uno familiarizado con el tema, que no conoce cuál es la situación. O sea, no sabemos que Juárez, como está, con una lluvia fuera de control, no se imaginan las desgracias que va a haber. Y no tan solo estamos hablando acá en el arroyo de las Víboras, sino también acá en la zona de Jarudo, o sea, acá en la zona de... Son diferentes tipos de problemáticas en las tres áreas muy claras que tenemos de la problemática en ese sentido, ¿no? Pero sí, o sea, no podemos ya seguir que con una simple TR2, quiere decir la probabilidad de que pueda llover en ese sentido, una lluvia de esas, es cada 2 años, TR25 cada 25 años, pero que una de TR2 que es un año sí y un año no, hayamos tenido 2 muertes el año pasado. Entonces tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzando y nosotros tenemos que seguir el chillito de palo y tercos hasta que todas estas impresiones se empiecen a consolidar. Y sí, la preocupación muy clara que externabas tú ahorita, en el sentido de buscar cómo tratar de verter esta agua que vamos a empezar a detener para poder empezar a recargar. Ahorita se está haciendo un estudio, y sí lo está haciendo el doctor también, donde hay 6 áreas o 6 zonas donde estamos viendo la posibilidad, claro, a partir de los diques y a partir de las zonas de captación, de poder estar infiltrando este agua hacia el subsuelo. Entonces esa es la segunda parte del programa y del plan que tenemos y donde vamos a seguir insistiendo. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, yo quisiera, a nombre del municipio y del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, ¿sí? Entregarle este reconocimiento que el municipio de Juárez, a través del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, otorga el presente reconocimiento al doctor Oscar Sotero de Ornelas por su destacada participación como conferencista con el tema Resiliencia Hidrológica, Instrumento de Planeación contra el Gobierno Climático dentro del Seminario Permanente 2019, La Ciudad Posible, llevado a cabo por este instituto. Y le entrego este reconocimiento. También, y esto me pidió mucho el presidente municipal, que de su parte le entregara estos libros, que son de los que ya hemos estado editando en el instituto, porque ya también nos hemos convertido en una casa editorial donde estamos imprimiendo y estamos sacando a conocimiento todo lo que hacemos en el instituto, porque sigo aferrado de que no tenemos que ser el secreto mejor guardado de la ciudad lo que tenemos aquí, sino que toda la gente lo pueda tener, toda la gente lo pueda utilizar, sea para bien precisamente de todos los informes. Ya para concluir, si alguien tuviera interés en alguno de los libros que nosotros publicamos, con mucho gusto háganoslo saber allá en la mesa de recepción y ya les diremos cómo lo pueden recoger y cómo se pueden hacer de acuerdo. Les agradecemos mucho a que hayan acompañado este día con esta conferencia. Nos queda ya nada más la última para el mes de noviembre, la vamos a anunciar con tiempo y también vamos a hacer la presentación del libro en donde quedó plasmado todo lo que, con las conferencias y los trabajos que se dieron durante el año pasado. Eso vamos a sacar también para que ustedes lo puedan tener, porque otra de los objetivos nuestros es que cada año que termina hagamos nuestro libro donde venga todo lo que ustedes han estado oyendo de las conferencias que hemos dado para que pueda servir también para todos. Les agradecemos mucho. Gracias, doctor, y buenas noches.